Hola, hola Luisa, hola Elvis, hola Jocelyn, ¿qué tal? Hola Sebastián, ¿qué tal? Cristal, Lena, Camila, ¿qué tal? Bien, jóvenes. A ver, eh, ¿qué tal Betsy? Bien, chicos, ya esperamos 3 minutos, así que empezamos ya de una vez. Hola Christopher, hola Daisy, ya empezamos. Antes de jóvenes, antes de empezar, eh, desde aquí mandarle toda la fuerza al profe Pepe Ríos. Así que vamos, tomémonos unos minutos y desde aquí toda la fuerza al profe, que muy pronto, dentro de poquito se recupere, que eh, salga en bien de esta situación que sabemos que es complicada, pero con nuestros ruegos, con, nuestra, con nuestras buenas vibras, sé que se va a recuperar y hoy domingo que le llegue nuestras buenas vibras, así que como, como cuando en Dragon Ball, no sé si recordarán, envían la energía, igual, vamos a enviarle todas nuestras energías al profe, que pronto se recupere, que muy pronto ya esté acompañándonos. Bien, chicos, así que eh, creí necesario este minuto para mandarle todas las fuerzas, todas las buenas vibras al profe Pepe Ríos, que muy pronto ya va a estar acompañándonos. Bien, jóvenes, entonces ya, ahora sí, empezamos de una vez. Empezamos. La frase del día, jóvenes, la frase del día. El único fracaso consiste en dejar de intentar, así que vamos, sí, vamos, profe, mi primer intento, profe, mi segundo intento, profe, mi tercer intento, profe, mi cuarto intento, vamos, sigue. Tu futuro es San Marcos. Tu futuro es San Marcos, tu vacante está ahí, así que nada que profe, ya no puedo más, nada que profe, ya no quiero intentar más, no, sigue, intenta. Profe, pero yo he sacado tanto puntaje y con este puntaje ya he ingresado a otra carrera, igual sigue. Yo sé que es difícil, ¿no? Y es algo un tanto frustrante y te cuestionas todavía. Con este puntaje yo hubiese ingresado a tal carrera. Y no, eso es terrible, terrible. No te compliques, no te martirices con eso. No te martirices con eso. Así que con fuerza, con vigor, con determinación y con aplomo, en marzo esa vacante va a ser tuya. Esa vacante tiene que ser tuya. Nada que, profe, ya me rendí. No, no hay. Aquí no hay cabida, ya no puedo más. No, con todo. Bien, a ver, jóvenes, tenemos aquí el vocabulario. Este vocabulario no es que a la profe se le ocurre, la profe inventa palabras, la profe está inventando palabras, no, son términos que extraigo ya sea de textos, de preguntas y de alternativas. Así que al toque, al ojo, siniestro, bien, perverso. Bien, bien, Rosy. Siniestro, perverso. Siniestro también es zurdo. Diestro que escribe con la extremidad derecha, siniestro que escribe con la extremidad izquierda, que utiliza la extremidad izquierda. Pero siniestro también es perverso. Alegoría. Esta símbolo. Símbolo, bien. Infringir, infringe las leyes, infringe las normas. Transgredir, bien, Rosy. Transgredir. Dorsal, está en la parte dorsal de la casa. Espaldar. Bien. Y adventicio, fue un hecho adventicio, pues no sabíamos que iba a suscitarse. Fue un hecho adventicio, no sabíamos que se iba a dar, fortuito, inesperado. Ya tenemos, jóvenes, 5 términos. Los otros 5 términos usted revise, evalúe y practique. Practique esas preguntas por sentido contextual. Con vocabulario entre las alternativas ya no va a ser para usted una falencia. Bien, ahora sí, empezamos ya con todo, con todo. Ya esperamos 3 minutos, ya le mandamos buenas vibras al profe Pepe Ríos, ya practicamos vocabulario, ahora sí. Texto 1, texto 1. ¿Cuánto tiempo para el texto 1? ¿Cuánto tiempo para el texto 1? ¿7? ¿8?
8 minutos. 8, está bien. Si haciendo 4 con... ¿Quieres? 4 con 8. Siendo 4 con 8 minutos, 4 con 16, ¿está bien? 4. Sí. 4 con 16. Bien, perfecto. Entonces, 4 con 16 termina el tiempo y corroboramos. Cualquier duda que tenga, escribe al chat, con toda confianza. Siéntase con la libertad de preguntar lo que crea conveniente con respecto al texto.
Jóvenes, ¿está? Sí. Ya, a ver. Solo dos han confirmado, dos señoritas. 30 segundos más, ¿ya? Tres, ya, tres señoritas. 30 segundos más. Ahora sí, jóvenes, ya. Ya está. ¿Sí, no? ¿Estamos? Sí, sí, ya pasaron 2 minutos más. Ya pasaron 2 minutos más. Bien, perfecto. A ver, vamos con este texto. Es un texto expositivo, así que no es tan complicado. Las especies de aves insulares. ¿Por qué insulares? Porque viven en islas, relativo a islas. Tienen el cerebro más grande en comparación con el tamaño del cuerpo de las especies de aves que habitan en el continente. Tienen el cerebro más grande comparando con las especies que viven en el continente. Según un comunicado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un equipo internacional de investigadores ha analizado más de 11.500 especímenes correspondientes a más de 1.900 especies de aves, descubriendo la siguiente tendencia: un mayor tamaño del cerebro entre aquellas especies que habitan en islas. Aún no está claro, todavía no se sabe. ¿Me oyen, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Uy, creo que no. Sí. Perfecto. Perfecto. No sé qué pasó, pero bueno, ya se arregló al toque. Bien, seguimos. Chicos, dice aquí, pero podría deberse a la necesidad. Jóvenes, si dice en el texto, podría deberse, dime, ¿esta es una certeza o una hipótesis? Pero podría deberse que, exacto, es una hipótesis, no es una certeza. Podría deberse a la necesidad de subsistir bajo condiciones ambientales cambiantes. Esta parte me ayuda a responder una de las preguntas, si más no me equivoco, ¿no? Esta parte que acabamos de leer me ayuda a responder una de las preguntas, si más no me equivoco. Podría deberse a la necesidad de subsistir bajo condiciones ambientales cambiantes. A diferencia del continente, en las islas, los animales no pueden marcharse cuando se deterioran las condiciones. Un cerebro grande permite hacer frente a los desafíos porque facilita el desarrollo de respuestas de comportamiento, explica Daniel Sol, uno de los firmantes del estudio publicado en Nature Communication. Esta tendencia en el tamaño del cerebro de las familias de aves insulares es el resultado de cambios evolutivos. En Barbados, por ejemplo, explica Sol, la población de la cenaida caribeña. Tenemos justamente la pregunta por extrapolación, si más no me equivoco, ¿no? La pregunta por extrapolación referida a la cenaida caribeña. ¿O me estoy equivocando? Creo que es la pregunta número 5 por extrapolación. ¿Sí? A ver, revisen.
Sí, es la pregunta 5, ¿no? No te preocupes, Elizabeth, ¿terminó? Ok, bien, perfecto, Rosy. Bien, ya tenemos ahí la pregunta. No te preocupes, Elizabeth, terminamos de leer y cuando lleguemos a la pregunta número 5 les explico. Bien, a ver, gracias, Rosy. Ahí tenemos la pregunta. Sí, la población de la Ciénaga caribeña ha aumentado tanto que algunos individuos han empezado a utilizar nuevos recursos alimentarios, como el grano que se almacena en las factorías. Esta expansión del nicho es notoria porque ha implicado que un individuo pasara de ser territorial y muy agresivo ante aves de su misma especie a alimentarse en grandes bandadas con escasos conflictos entre los integrantes. En general, aquí. En síntesis, este tipo de experiencias concuerdan con la teoría. Este tipo de experiencias planteadas, determinadas, concuerdan con la teoría. Ese término concordar, dime, ¿se refiere a afinar o corroborar? Concuerdan con las teorías. Estas experiencias planteadas, estas experiencias mencionadas, concuerdan con la teoría. Exacto, corroborar. Pero te pregunto, entre las alternativas tengo una de estas que dice o mencione corroborar. No tengo, ¿no? Pero tengo un sinónimo. Entre las alternativas no encuentro corroborar, no encuentro verificar, pero tengo un sinónimo. Exacto, Rosy. Refrendar. ¿Qué es refrendar? Refrendar es validar, reafirmar, corroborar. Bien, Rosy. Apunten ese término, que es un término caserito, En más de una ocasión, si usted ha trabajado... ya, no te preocupes. Llegamos a la pregunta número 2 y revisamos con la alternativa A, ¿sí? Perfecto. No se preocupen. Cualquier duda que tengan, me escriben. Bien, chicos, entonces acá tenemos, dice, en general este tipo de experiencias concuerdan con la teoría, corroboran, verifican, validan, validan la teoría. Bien, que las islas pueden favorecer la evolución de las habilidades cognitivas. Pueden favorecer la evolución de las habilidades cognitivas. Entonces, fíjate, la Zenaida caribeña, ha aumentado tanto que algunos individuos han empezado a utilizar nuevos recursos alimentarios. Esto puede favorecer la evolución de habilidades cognitivas avanzadas. Causa-efecto. La Zenaida caribeña ha aumentado tanto que algunos individuos han empezado a utilizar nuevos recursos alimentarios. Esto puede favorecer la evolución de habilidades cognitivas avanzadas. Chicos, si la pregunta niega la causa, si la pregunta me dice justamente copió la pregunta Rosy, si a pesar del aumento de la Zenaida caribeña se mantuviera fiel a sus recursos alimentarios, no cambia los recursos alimentarios, ¿crees tú que se podría dar el desarrollo de las capacidades cognitivas, de las habilidades cognitivas? No, ya no. Entonces, ¿te diste cuenta? ¿Te diste cuenta de la relación causa-efecto? El texto me plantea causa-efecto. Causa-efecto. La pregunta número 5 niega esa causa, ¿no? Entonces, si la pregunta niega la causa, la respuesta va a negar el efecto. Chicos, ¿hasta ahí estamos bien? Jóvenes, ¿hasta ahí estamos bien? Para ya empezar con las preguntas. Bien, perfecto. Vamos con la pregunta. Uno. Dice, el texto sostiene medularmente que un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Cuál es tu respuesta? Elizabeth dice dedito. ¿Tienes otra respuesta? Ya, por aquí me dicen besito. Ya, vamos a ver. Revisemos qué pasa. ¿Cuál es la falencia en la alternativa B? La respuesta es dedito.
La respuesta es dedito. Estamos bien, genial. Pero vamos a ver cuál es la falencia en la alternativa A y en la alternativa B, ¿ya? Porque por aquí me dicen, profe, avioncito, profe, besito, ya no se preocupen. Vamos a revisar cuáles son las falencias tanto en la alternativa A como en la alternativa B. Alternativa A, la pregunta es, el texto sostiene medularmente, principalmente, A. Estima que las dimensiones del cerebro de los pájaros que habitan en las islas y los que pueblan los territorios continentales difieren. Estima, dice, estima. A ver, un momento. De acuerdo al texto, descubrió que el tamaño es una estimación. La masa en sí, el tamaño en sí, de acuerdo al texto, se está estimando. Exacto, Rosy, no, ya está, es una realidad, es decir, el tamaño está, no se está estimando. Lo que sí no se sabe cuáles son las causales, ¿no es cierto? Lo que sí no se sabe cuál es el causal o las causales, eso sí es lo que no se sabe. Pero como bien menciona Rosy, eso, la cifra, el tamaño ya está. El tamaño ya está. Y aquí, ¿qué dice la alternativa A? Estima que las dimensiones, proyecta, estima, aproximado. ¿Eso está bien? ¿Me dejo entender cuál es el detalle en la alternativa A? Esa palabrita estimación, proyección, aproximación, esa palabrita ya desbarata la alternativa. ¿Me dejo entender qué pasa con la alternativa A? ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos con la alternativa B. Bien, gracias, Rosy. Gracias, Betsy. ¿Qué pasa con la alternativa B? Ha analizado más de 11.500 especímenes correspondientes a más de 1.900 especies de aves asentadas en regiones... recuerda que me está pidiendo medularmente. La alternativa B es una parte del texto, es una idea secundaria, no es la idea medular. Es más bien un dato informativo. ¿Me dejo entender entonces qué pasa con la alternativa B? No es lo central, no es la esencia del texto, sino más bien es un dato informativo, un dato que refuerza el texto. ¿Me dejo entender? Sí. Bien, perfecto. Descubrió que el tamaño del cerebro de las aves asentadas en las islas es de mayor tamaño que el de las especies que habitan en el continente. ¿Hasta aquí estamos bien? Ah, profe, ¿a qué se refiere con medular? Principal. Medularmente principal. Cada vez que me pidan medular principal, es el tema central. Y el tema central debe corresponder a todo el texto, no solo a una parte del texto. ¿Me dejo entender, Ana? Medular principal. Y cuando me dicen del texto, medularmente, principalmente, corresponde al texto en general, todo el texto, no solo una parte del texto. Bien, perfecto. Entonces seguimos. 2. El término concordar. No hay de qué. El término concordar sugiere que los casos estudiados, la hipótesis de los investigadores, ya contestaron hace un momento. Por ahí me dicen, dedito, por aquí me dicen dedito y avioncito. Ya, dedito. Vamos a revisar qué pasa con la alternativa A. Recuerden que refrendar es validar. Reafirmar, refrendar, validar, reafirmar, corroborar. Por aquí me dicen, profe, conforman. Vamos al texto. En general, este tipo de experiencias concuerdan con la teoría. Este tipo de experiencias tienen vínculo con la teoría. Concuerdan con la teoría, validan la teoría, corroboran la teoría. Si tú me dices este tipo de experiencias conforman con la teoría, no estamos hablando de un todo. No estamos hablando de un todo para optar por la palabra conformar. Ah, claro, Elizabeth, pero no estamos hablando de un todo, porque aquí las experiencias corroboran la teoría. Es como decir que las experiencias reflejan la teoría. No es el todo, sino que refleja la teoría. ¿Me dejo entender, Elizabeth? Las experiencias, la realidad en sí refleja la teoría, corrobora, valida, refleja, refrenda la
la teoría. Entonces, si hablamos de conformar, estamos hablando de un todo, pero en este caso no estamos hablando de un todo, sino de que refleja, corrobora. Ok, Elizabeth. Rosy me dice, ¿cuál? ¿En el numeral 2, Rosy? ¿En el numeral 2? ¿Reiteran? ¿Sí? Reiterar es repetir. Reiterar es repetir. Y en el texto, según el contexto, en general este tipo de experiencias concuerdan con la teoría. En general este tipo de experiencias reiteran con la teoría, repiten la teoría. Reiterar es repetir. Y aquí en el contexto estamos hablando de repetir la teoría. No, sino que la experiencia, la realidad refleja la teoría. ¿Me dejo entender, Rosy? ¿Sí? Perfecto. Bien. Dedito. Chicos, cualquier duda me escriben. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Genial. Perfecto. A ver, 3. Dice, de la posible explicación del aumento del tamaño del cerebro de las aves insulares que refiere Daniel Sol en su primera intervención, es válido colegir, inferir, ¿no? Colegir es inferir. Ah, ya tienen respuesta. Claro, es válido inferir que la imposibilidad de emigrar podría ser un factor clave en la modificación orgánica. Chicos, ¿cuál es la palabra clave en esa alternativa? ¿Cuál es la palabra clave en esa alternativa? Hay una palabrita clave que, exacto, Florisa, podría. Ese podría tiene tanto valor en la alternativa que si no me he percatado, si no he leído bien, no voy a tener seguridad en la respuesta. ¿Y por qué podría? Porque se sabe con exactitud cuál es la causal o cuáles son las causales. No, hay una hipótesis, pero no se sabe con certeza cuál es la causal o cuáles son las causales. La imposibilidad de emigrar podría ser un factor clave de su modificación orgánica. No veo otra respuesta. ¿Tienen otra respuesta? ¿Revisamos otra alternativa? No veo otra alternativa. Entonces pasamos al numeral 14, ¿no? ¿Sí? Si no hay otra alternativa, al numeral 4, 14 digo, al numeral 4. Es falso sostener que el actual tamaño del cerebro de las aves insulares ha sido producto de la intensidad de las condiciones ambientales de su entorno, ya que, chicos, a ver, aquí en el numeral 4, pregunto, ¿me están pidiendo la idea incompatible o en la misma pregunta ya se me está planteando la incompatibilidad? ¿Qué dicen? ¿Me están solicitando la idea incompatible o en la misma pregunta ya me están planteando la incompatibilidad? Exacto, Rosy. En la misma pregunta ya se está planteando la incompatibilidad. Exacto, Cruz. Ya se está planteando en la misma pregunta la incompatibilidad. Lo que me están solicitando es la idea compatible que sea la razón, el por qué esa idea es incompatible. Me están pidiendo que marque la idea compatible, la compatibilidad, que es la razón, el por qué esa idea planteada en la pregunta es incompatible. Ahora, bien, Catalina, dice, es falso sostener que el actual tamaño del cerebro de las aves insulares ha sido producto. ¿Ha sido producto? ¿Se puede asegurar? No se puede asegurar. ¿Por qué? Porque no hay certeza. Hay una probabilidad, hay una hipótesis. Aún no se sabe, exacto, Rosy, aún no se sabe. Hay una hipótesis. Por eso es que la afirmación en la pregunta es incompatible, porque dice ha sido producto y no se puede asegurar. No se puede asegurar. ¿Por qué? Porque aún no se sabe. Hay una hipótesis. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Catalina dice cerebrito, Robinson dice cerebrito. ¿Quién más? ¿Quién más? Betsy también dice casita, corazón, claro. Claro, ¿por qué? Porque es falso decir que el actual tamaño del cerebro de las aves insulares ha sido producto de la intensidad de las condiciones. ¿Por qué? Porque esa afirmación es incompatible, porque no se puede asegurar. No se puede asegurar, ya que es la constante variación de las condiciones ambientales que hipotéticamente podría explicar las dimensiones de su materia gris. Exacto. Es una hipótesis.
ya que no es una realidad, no es una certeza, es una hipótesis. Casita. ¿Tienen otra respuesta? ¿Hay otra respuesta o no? ¿B? Ya, a ver, revisamos la alternativa B. Las especies de aves que viven en el continente no son capaces de migrar si faltan alimentos o su hábitat. Ah, ya, recuerden. Bien, ya, revisamos alternativa A y alternativa B, no se preocupen. Es falso sostener que el actual tamaño del cerebro de las aves insulares ha sido producto. Esta afirmación es falsa. Esta afirmación es falsa. El actual tamaño del cerebro de las aves insulares ha sido producto de la intensidad de las condiciones ambientales. Esta afirmación es falsa. Lo que me están solicitando es por qué. ¿Por qué es falsa? ¿Por qué es falsa? Entonces, la alternativa que yo voy a marcar tiene que ser el por qué, la razón por qué esa afirmación en la pregunta es falsa. Si tú me dices, avioncito, porque los investigadores todavía no han obtenido un promedio total del incremento del volumen del cerebro de las aves ajenas. Un momento. Porque los investigadores todavía no han obtenido, no es que todavía no han obtenido. Recuerda que ellos están trabajando con una probabilidad, con una hipótesis. ¿Me dejo entender entonces cuál es el error en la alternativa A? ¿Me dejo entender cuál es el error en la alternativa A? Porque no es que los investigadores todavía no han obtenido. Recuerda que ellos están trabajando con una hipótesis. Bien. Y, profe, ¿qué pasa con la alternativa B? Las especies de aves viven. Chicos, la alternativa B sería una respuesta, un porqué a la incompatibilidad de la pregunta. No, no es cierto. O sea, tú tratas de buscar si es que es una razón, un motivo del por qué es incompatible la premisa en la pregunta y te das cuenta que no es. ¿Me dejo entender, Elizabeth? ¿Sí? Cada vez que les pidan en esta forma las preguntas, fíjense bien que la alternativa sea la respuesta. El por qué es incompatible. Casita. 5. 5. El numeral 5 creo que ya resolvimos cuando hemos estado leyendo el texto de la Zenaida caribeña. Besito. Claro. Si niega la causa, niega el consecuente. Si niega la causa, dice, si a pesar del aumento de su población, la Zenaida caribeña se mantuviera fiel a sus recursos alimentarios, se mantuviera fiel. De acuerdo al texto, ha cambiado. Ya. Elizabeth, extrapolación. Esta es cognitiva. Rosy, esta es cognitiva, extrapolación cognitiva. Hay dos tipos de extrapolación. San Marcos trabaja con dos tipos de extrapolación. Extrapolación cognitiva y extrapolación referencial. Extrapolación cognitiva es cuando el texto te plantea causa-efecto y la pregunta por extrapolación cognitiva niega la causa, la respuesta va a negar el efecto. Y extrapolación referencial es cuando se aplica la temática del texto en otro campo, en otro ámbito, en otro tiempo, en otro espacio. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí? Ah, perfecto. Bien, estábamos con extrapolación cognitiva. ¿No? Bien, jóvenes, en los textos. Ah, Catalina, la extrapolación incluye inferencia. El recurso crucial de la extrapolación es la inferencia. Solo que la extrapolación ya es un nivel avanzado a la inferencia. Bien, a ver, estábamos con extrapolación cognitiva. Chicos, todo texto va a plantear secuencias, relaciones. En un texto usted va a encontrar causa-consecuencia. Causa-consecuencia. Por ejemplo, aquí en el texto, dice,
la Ciénaga caribeña ha aumentado tanto que algunos individuos han empezado a utilizar nuevos recursos alimentarios. Ha aumentado tanto que algunos individuos han empezado a utilizar nuevos recursos alimentarios. Esto puede favorecer a la evolución de habilidades cognitivas avanzadas. Causa, consecuencia. Ha empezado a utilizar nuevos recursos alimentarios. Causa. Consecuencia. Puede favorecer la evolución de habilidades cognitivas avanzadas. ¿Se dieron cuenta de la relación causa-efecto? ¿Sí? En el texto, aquí. Causa, efecto. Causa, los individuos de Ciénaga caribeña han empezado a utilizar nuevos recursos alimentarios. En consecuencia, en efecto, pueden favorecer la evolución de habilidades cognitivas avanzadas. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Vieron la relación de causa-consecuencia? Me confirman, por favor, chicos, si hay dudas, si es necesario repetir. Me dicen, no, profe, no entendí, repita. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la relación de causa-consecuencia. Tenemos la relación de causa-consecuencia. Entonces, fíjense en la pregunta. Fíjense en la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué dice la pregunta? Sí, a pesar. Sí, a pesar. Un ratito, chicos. Ya está. Dice, sí, a pesar del aumento de la población de Ciénaga caribeña, se mantuviera fiel a sus recursos alimentarios. No cambian su alimentación. Se mantuvieran fiel a sus recursos alimentarios. No cambia. Están negando la causa. No cambian sus recursos alimentarios. Están negando la causa. Entonces, si niega la causa, ¿va a afirmar la consecuencia o también va a negar la consecuencia? Si niega la causa, la respuesta, ¿va a afirmar o va a negar la consecuencia? La va a negar, exacto, Elizabeth, la va a negar. Entonces, si niega la causa, si dice aquí, si niega la causa, si a pesar del aumento de la población de la Ciénaga caribeña se mantuviera fiel a sus recursos, alimentarios tradicionales, ¿crees tú que se podría desarrollar las habilidades cognitivas? ¿Crees tú que podrían desarrollar sus habilidades cognitivas? Ya no, ya no. Se niega la consecuencia. Por eso la respuesta es casita. Podría invocarse este caso para cuestionar, para objetar, para refutar. A ver ahí, ¿dónde está? Aquí está. Podría invocarse este caso para cuestionar, para objetar, para refutar la relación causal entre presión selectiva y desarrollo de habilidades cognitivas. ¿Se dieron cuenta, chicos? A eso se le llama extrapolación cognitiva. Eso es extrapolación cognitiva. ¿Me dejo entender, jóvenes? El texto plantea causa-consecuencia. Si la pregunta niega la causa, la respuesta va a negar la consecuencia. ¿Sí? ¿Estamos bien con extrapolación cognitiva? ¿Me confirman, por favor, chicos, si estamos bien? Sí, perfecto. Ya. ¿Les explico extrapolación referencial o continuamos? ¿Sí? A ver, la extrapolación referencial es cuando lo planteado en el texto se aplica en otro campo, en otro espacio o en otro espécimen, por ejemplo. ¿No? Si las tortugas de los Galápagos no cambiaran su alimentación. En el texto no me habla de tortugas, pero lo planteado en el texto se está trasladando a otro espécimen, a otro espacio, a otro lugar, a otro campo, a otro tiempo. Ese tipo de preguntas se les conoce como extrapolación referencial. ¿Me dejo entender, chicos? Se habrán dado cuenta que a veces les plantean extrapolación referencial, ¿no? En el texto no se habla de ese lugar, de ese espacio o de ese tiempo, pero en la pregunta te están planteando en otro espacio, en otro lugar, en otro tiempo. Esas son las preguntas por extrapolación referencial. Chicos, entonces ¿estamos bien con respecto a extrapolación? ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces continuamos. ¿Cuántas correctas? Sí, exacto, Rosy. Aplica la temática del texto a otro campo, a otro espacio.
4, 4, 4, 4 de 5. Bien. Ya está bien, jóvenes. A ver, vamos con el siguiente texto. Texto 2, siendo 4,46. ¿Cuánto tiempo? 4,54. Es un texto mixto. Ya. A ver, entonces 4,56. Ya, 4,56. Vamos por las 5 correctas. Vamos por las 5 correctas.
Sí, 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 sí. Uy, ya me pasé también. Ahí está el gráfico. Ahí está. Perfecto. Bien, jóvenes, ¿está o necesitan un minuto más? Chicos, ¿lo tenemos o necesitan un minuto más? ¿Un minuto más? Ya, ok, un minuto más entonces. Ya, un minuto más.
Bien, jóvenes, ¿está? Ahora sí. ¿Sí? Ok, bien. Claro que yes. Bien. A ver, jóvenes. Primera opción. Leemos todo el texto y resolvemos. Segunda opción, nos vamos a las preguntas y nos agenciamos de ciertas partes del texto que nos van a ayudar a responder las preguntas. Y bueno, solo hay dos opciones. La segunda opción, nos vamos a las preguntas y nos agenciamos de ciertas partes del texto pertinentes para resolver. Ya, perfecto, bien. A ver. Numeral 6 dice: en esencia, el texto sostiene que, me piden el tema, el tema, en esencia, el tema central, me piden el tema central, en esencia. Yo pienso en besito, me dicen besito, dedito, dedito. Ya, a ver, vamos a evaluar qué pasa con la alternativa D. Vamos a evaluar qué pasa con la alternativa D, pero antes de leer la alternativa, vamos a evaluar qué pasa con la alternativa B y la alternativa D, porque me están diciendo besito, dedito, ¿no? Entonces, vamos a evaluar qué pasa con la alternativa B y con la alternativa D. Pero antes de, vamos al texto. Chicos, aquí dice, según la encuesta nacional de hogares realizada por el INEI, la tasa de pobreza se elevó un punto porcentual en el 2017. La información bibliográfica, ¿en qué año está? 2018, ¿no? La información bibliográfica está en el año 2018, aquí. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? La información bibliográfica determina, precisa que es con respecto al 2010, al 2018. Ya. Ahora, dice aquí, la tasa de pobreza se elevó un punto porcentual el 2017, se elevó un punto porcentual del 2017. No me dice que ha venido, sino ya se elevó un punto porcentual el 2017. Fíjate bien en la forma verbal. Ya se elevó un punto porcentual el 2017. Ahora, esta encuesta es realizada por el INEI. La encuesta se conoce como Encuesta Nacional de Hogares. El nombre de la encuesta es Encuesta Nacional de Hogares, realizada por el INEI. Y ya se elevó un punto porcentual el 2017. Tú me estás diciendo por aquí, profe, besito. A ver, vamos a ver qué pasa con esa alternativa. Los resultados de la ENAO, 1, que no son los resultados de la ENAO, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es el INEI. El nombre de la encuesta es ENAO. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Mira, por esa parte ya no está tan concordante, porque es el INEI. El nombre de la encuesta sí es ENAO. Ahora, hay otra falencia en esta alternativa. Profe, ¿cuál es la otra falencia? Dice, indican que desde el año pasado la pobreza ha aumentado un punto. A ver. Desde el año pasado ha aumentado un punto, pero en el texto dice que ya hasta el año pasado aumentó un punto porcentual, no desde el año pasado. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? ¿La viste? Porque en el texto dice ya el año pasado, 2017, ya aumentó un punto porcentual. No me dice desde el año pasado. Entonces, chicos, me dejo entender cuál es la falencia de la alternativa B. ¿Cuáles son las dos falencias en la alternativa B? Me confirman, por favor. Aquí dice. Indican que desde el año pasado la pobreza ha aumentado un punto. Recordemos que la bibliografía dice 2018, la bibliografía dice 2018. Y dice, indican que desde el año pasado la pobreza ha aumentado un punto. Si la bibliografía dice 2018, y aquí me dice alternativa B, indican que desde el año pasado la pobreza ha aumentado un punto, resulta que en el texto me dice que no es desde el año pasado, la pobreza se elevó un punto porcentual no desde. No él, sino dice ahí en la alternativa, desde el año pasado. Desde el año pasado.
¿Me dejo entender, Elizabeth? ¿Cuál es el detalle en esa alternativa? Se dice desde el año pasado, pero aquí en el texto dice aumentó un punto porcentual el año pasado, 2017. A ver, me dice Elizabeth. Ya, pero me dejo entender, Elizabeth, porque dice aumentó, como bien se menciona aquí, un punto porcentual el 2017, no desde el 2017. No, aumentó un punto el 2017, no desde. Bien, me dejo, sí, estamos bien, Elizabeth. Estamos bien. ¿Cuál es el detalle en esa alternativa? Me confirmas, por favor, si. ¿Cómo cambia, no? Cambia, aquí cambia, dice, desde el año pasado la pobreza ha aumentado un punto. Desde el año pasado, no. El año pasado ya aumentó un punto. No ha sido desde el año pasado, sino ya que el año pasado ya aumentó. El año pasado ya aumentó. Bien. Esa es la falencia en la alternativa D. La respuesta es dedito, como bien manifestaban sus compañeros. Una encuesta realizada por el INEI muestra que la tasa de pobreza se ha elevado 21,7% el año pasado. Así, aquí sí es exacto, aquí sí es preciso. No me dice desde, aquí sí se está determinando con precisión. Dedito. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien, numeral 6? Dedito. Me confirman, por favor, si hay dudas, con toda confianza me escriben. Perfecto. Numeral 2, numeral 7, perdón, numeral 7, trayectoria. Aquí en el texto dice, la trayectoria es diferenciada según la zona. La pobreza subió. Mientras en las zonas urbanas incrementó. Dedito, ¿no? Dedito, claro. Trayectoria alude, hace referencia a incremento. A incremento. En la alternativa A. Ya, a ver, revisemos la alternativa tendencia. Recordemos que toda pregunta por sentido contextual se trabaja según la situación planteada en la oración. Según la situación planteada en la oración. Aquí dice, la trayectoria es diferenciada según las zonas geográficas. En áreas rurales la pobreza subió. Entonces, esta trayectoria necesariamente es referida a tendencias y me dice, zonas rurales subió, mientras en las zonas urbanas incrementó. Entonces, por lo tanto, de acuerdo al contexto, si dice en zonas rurales incrementó, en zonas urbanas aumentó. Este término trayectoria alude necesariamente a tendencia o aumento. Si en las zonas urbanas aumentó, en las zonas rurales aumentó. Alude a incremento, aumento. Bien, perfecto, Hans. Bien, chicos, entonces ahí está el detalle. Siempre trabajemos con el contexto. El contexto nos va a ayudar demasiado. Dedito. Bien, bien. 8. En el numeral 8, ¿han realizado una operación matemática o no? En el numeral 8, ¿realizaron una operación matemática o no realizaron una operación matemática? ¿O más de una operación matemática? ¿No? Ya, a ver, revisemos. La pregunta es, revisemos. La pregunta es, aquí está. De la observación del gráfico, se puede inferir que, fíjate, siempre hay que respetar, chicos, siempre hay que respetar lo solicitado, siempre hay que respetar lo que me están solicitando, lo que me piden. Aquí me dice, del gráfico se puede inferir que desde el año 2006 al 2017, entonces tengo que trabajar con los datos globales, con los datos del 2006 al 2017. Según lo solicitado, se puede inferir que desde el año 2006 al 2017. Bien. Con los datos solicitados. Vamos al gráfico. Me dicen por aquí, profe, besito. Se puede inferir, besito. Hubo una disminución drástica de los índices de mendicidad en las calles. Oh, un momento. Según el gráfico, de acuerdo al gráfico, yo puedo afirmar que hubo una disminución drástica en los índices de mendicidad en las calles. ¿Hay alguna premisa? ¿Hay algún dato? ¿Hay alguna información que avale esa alternativa? No la hay, ¿no?
No hay. Bien, ahora me dicen por aquí, casita. Casita, revisamos casita. Revisemos casita. ¿Qué dice alternativa C? Se ha producido una disminución uniforme y permanente de la economía. Oh, a ver. Del 2006 al 2017 se ha producido una disminución uniforme y permanente de la economía. Uniforme, pero yo veo que la disminución, por ejemplo, en el área rural, la disminución es diferente en el área urbana. No es una disminución uniforme y tampoco permanente, porque varía. Hay una disminución, a veces hay 5.7 menos, 5.1 menos. Sacan los cálculos y pregunto, ¿esa disminución es uniforme? ¿Se ha disminuido de manera uniforme en la misma cifra porcentual? Y permanente, no. Profe, entonces, ¿cuál es? Ana, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de disminución uniforme. Por aquí, supongamos 79,3, 74. Supongamos que aquí hay una disminución de 4,7. 4,7. Aquí también tiene que haber una disminución de 4,7, uniforme. ¿Me dejo entender, Ana? Al siguiente, otra disminución del 4,7, entonces igual. Avioncito. A ver, chicos, hay que respetar lo solicitado en la pregunta. En la pregunta me dice de 2006 a 2017. A ver, área rural, 2006 a 2017. Área rural, 2006 a 2017. Resten estas dos cifras. Área rural, 2006 a 2017. Resten. 79,3 menos 44,4. Área rural, 2006 a 2017. Resten 79,3 menos 44,4. ¿Cuánto sale? 34,9. Ya, ese es del área rural, ¿no es cierto? Área rural. Ahora vamos al área urbana. 37, 2006, 15,1, 2017. Resten para ver cuánta es la diferencia en el espacio urbano. 21,9. Ya, entonces tenemos 34,9 en el área rural y 21,9 de reducción en el área urbana. Entre esas dos, ¿cuánta diferencia hay? 13%. Por tanto. ¿Ya la vieron? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? No. Pero aquí me dice desde el año 2006 hasta el 2017. Por eso les decía, hay que respetar lo solicitado. Y hemos sacado los cálculos 2006-2017, respetándolo lo solicitado en la pregunta. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Ahí dice desde el año 2006 hasta el 2017, y eso es lo que hemos hecho. Hemos sacado los cálculos desde el 2006 al 2017. Y restamos si nos damos cuenta que si de la reducción de la pobreza en la zona rural y urbana hay una diferencia de 13 puntos. Hay una diferencia de 13 puntos. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Profe, espérese un momento, espérese un ratito. ¿Cómo voy a sumar? ¿Cómo voy a restar? ¿Cómo voy a estar sacando porcentaje? ¿Qué es eso? No. Sí. Si es que la pregunta lo amerita, si es que la alternativa lo amerita, hazlo. Sí, ya vino. Recuerdo que la primera vez, si más no me equivoco, la primera vez que se planteó una pregunta con una operación matemática implicada fue en el año 2017. Creo que fue 2017-2. Me recuerdo claramente en esa ocasión porque un alumnito me dijo, profe, no puede ser en un examen de admisión. Revisen, creo que fue 2017-2, un texto mixto referido justamente al gobierno de Ollanta, si más no me equivoco. Y recuerdo que el joven me dijo, pero profe, no nos pueden hacer esto. Así no se vale, así no se juega. ¿Cómo me van a pedir restar? ¿Cómo voy a tener que restar en una pregunta de textos? Pero si la interpretación lo amerita, pues tienes que hacerlo, ¿no?
Si la interpretación lo amerita, tienes que hacerlo. Sí, es así, Rosy, es así. Entonces, chicos, ¿me dejo entender, jóvenes? ¿Me dejo entender? Exacto, Elvis, exacto. Si la interpretación lo amerita, si la pregunta lo amerita, si la alternativa lo amerita, hazlo. Y no te piden mucho, o te piden sumar, restar, regla de tres simples, porcentajes, son ejercicios básicos, no te piden mucho. Así que jóvenes, no, revisen bien, y si amerita sacar un cálculo matemático, hazlo. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Como dice Elvis, si quieres tus 20 puntitos, pues tienes que hacerlo. 9. La mayor... respecto a la información de la lucha contra la pobreza representada en el gráfico, es incompatible sostener que la pobreza... Besito. A ver, por aquí me dicen arbolito. Dedito. Ya, a ver, revisemos. Me dicen arbolito, besito, dedito. Respecto a la información de la lucha contra la pobreza representada en el gráfico, es incompatible sostener que la incompatibilidad puede ser por contradicción o tergiversación. A ver, me dices por aquí, profe, incompatible avioncito. La pobreza había mostrado una tendencia hacia la reducción hasta el año 2016. Ya. Una tendencia en reducción hasta el año 2000. Claro, oye, eso sí es cierto. Mira, una tendencia en reducción hasta el año... La pobreza había mostrado una tendencia hacia la reducción hasta el año 2016. Oye, eso sí es cierto. Por ejemplo, en el área rural ha estado en descenso. Hasta el 2016, 2017 aumentó. Entonces, alternativa A, ¿compatible o incompatible? Alternativa A, ¿compatible o incompatible? Compatible la alternativa A. A ver, revisemos alternativa B. Me dicen besito, ¿no? ¿Revisamos besito? ¿Sí? A ver, dicen besito. La mayor reducción de pobreza se halla en la zona rural entre el 2007 y 2008. A ver. 2007 y 2008, la mayor reducción de pobreza en la zona rural. A ver, aquí. A ver. Saca la diferencia. ¿Cuánta es la diferencia? 2007 y 2008. ¿Cuánta es la diferencia? En la zona rural, ¿cuánta es la diferencia? 74 menos 68,8. ¿Cuánta es la diferencia? En la zona rural, 10,5. Yo no veo 10,5. 5,2. 5,2. Ya, ahora, fíjense, a ver, y entre el 2009 y 2010, 5,7. Entonces, ¿es mayor? ¿Es mayor entre el año 2008 y 2007 y 2008? ¿Es mayor? No es mayor. Mayor es entre el 2000, entre el 2009 y 2010. Mayores entre el 2009 y 2010. Entonces, ¿cuál es la incompatible? ¿Cuál es la incompatible? ¿Casita? Casi, pero acabamos de ver, chicos, acabamos de resolver que la mayor reducción de pobreza se halla en la zona rural entre 2007 y 2008. Eso es mentira, porque entre 2007 y 2008 es 5,2 y hemos sacado el cálculo entre 2009 y 2010 es 5,7. Entonces, besito es la incompatible, porque esa no es verdad. No es verdad. La mayor reducción de pobreza no es entre 2007 y 2008, sino entre 2009 y 2010. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿La vieron? Por eso les he hecho restar. Resten y
Se han dado cuenta que, no era 5,2, ahí es 5,2, pero la mayor reducción entre 2009 y 2010 es 5,7. Besito. No, es la rural, es esta, la rural. Esta es la urbana. Y este es el promedio, la línea es el promedio. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Confirman, por favor, jóvenes, si hay dudas, con toda confianza me escriben. Bien. Profe, que también otro cálculo matemático ahí. Sí. Chicos, cuando tengan barras estadísticas, cifras estadísticas, es muy probable que les venga una pregunta con un cálculo matemático o una alternativa que implique un cálculo matemático. Ya es normal. Si en el Perú la falta de recursos para subsistir se concentraran únicamente en el campo. A ver, vamos a esta parte del texto para que te des cuenta. Dice, únicamente en el campo. A ver, chicos, aquí dice, Hugo Ñopo advierte que ahora somos un país con más pobres urbanos que rurales. Esto es bien importante para el diseño de política pública. Combatir la pobreza urbana es más difícil que combatir la rural, porque dificulta la focalización. En otras palabras, cuando la pobreza es rural se puede focalizar. ¿Te diste cuenta? Es más difícil la pobreza urbana porque no se puede focalizar. Entonces, cuando la pobreza es rural, sí es más fácil. ¿Por qué? Porque se puede focalizar justamente las zonas rurales donde hay pobreza. ¿Me dejo entender, jóvenes? Estamos trabajando con esta idea. Esto es bien importante para el diseño de políticas públicas. Combatir la pobreza urbana es más difícil que combatir la pobreza rural. ¿Por qué? Porque no se puede focalizar. En otras palabras, la pobreza rural sí se puede trabajar y se puede aplicar políticas públicas de focalización. ¿Por qué? Porque al focalizar se está centrando esas zonas, esas regiones rurales de pobreza. Esas zonas rurales de pobreza. Entonces, si en el Perú la falta de recursos para subsistir se concentrara únicamente en el campo, solamente en el campo, únicamente en el campo. Entonces, ¿cómo serían esas políticas? ¿Esas políticas serían disgregadas o focalizadas? ¿Cómo serían esas políticas? Claro, focalizadas, ¿no es cierto? Focalizadas, justamente en esas zonas rurales donde hay pobreza. Sería factible plantear políticas públicas focalizadas para combatir la pobreza, la inopia. Casita. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Estamos bien? ¿La vieron? Trabajamos con una parte del texto. La pregunta por extrapolación. Si dice, la pobreza rural se trabaja con políticas focalizadas. Entonces, si enteramente, como bien se menciona en la pregunta, únicamente está en el campo, las políticas van a ser focalizadas, focalizando justamente estas zonas rurales de pobreza. ¿Cuántas correctas, chicos? ¿Cuántas correctas? 2, 3, 3. Vamos poco a poco, jóvenes. Si hay dudas, con toda confianza me pregunta. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Dedito, 8 deditos. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien, perfecto. Seguimos. Vamos con el texto 3. Texto dialectal. Jóvenes, un paréntesis. Ya les había comentado la semana pasada justamente por mis inconvenientes en las vistas, pero vamos a terminar el texto 3. Les voy a dar tiempo, van a tener tiempo y nos demoraremos, ya exagerando, 5:45. Exagerando. Entonces, siendo 5:23, 5:30, 5:30 para el texto 3. ¿Sí? Ok, entonces 5:30 minutos para el texto 3. Vamos por las 5 correctas.
jóvenes, ¿está? ¿Sí? ¿O necesitan un minuto más? Un minuto más. Ya, ok, un minuto más. Sí, chicos, ahora sí. Ya está. A ver, Hans ya terminó. Angie también. Jocelyn también. Bien, perfecto. A ver. A ver, a ver. Bien, jóvenes, cada vez que me pidan tema polémico, tema debatible, el tema controversial, la cuestión, recuerda esto, que el tema polémico que voy a marcar como respuesta debe tener correspondencia tanto al texto A, tanto con el texto A como con el texto B. Un tema polémico jamás puede tener solo correspondencia con un texto. Debe tener correspondencia con el texto A y con el texto B. Entonces, manteniendo esa premisa, ¿cuál es tu respuesta? Dedito, dice Rosy, Ale también dice dedito. Ya, claro. Los efectos. ¿Tienes otra respuesta? Hay otra respuesta. Ah, me dice por aquí casita. Ya, vamos a revisar casita, ¿ya? Vamos a revisar casita. La migración de mano de obra no calificada para las ventas y los... Uy, fíjate. La alternativa C, dime, ¿la alternativa C tiene precisión o es muy genérica? Porque ni siquiera me precisa quiénes son esos migrantes. La alternativa C, exacto, Rosy. La alternativa C es muy genérica, es muy imprecisa. Ni siquiera me precisa quiénes son esos migrantes, de esos migrantes, de quién se está evaluando, se está desarrollando, tratando en el texto. ¿Me dejo entender entonces qué pasa con la alternativa C? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, profe, ¿la respuesta es dedito? Sí, la respuesta es dedito. Los efectos provocados por la llegada de inmigrantes venezolanos al Perú. Ahí, y justamente el texto, tanto texto A como texto B, desarrollan esa problemática, desarrollan esa situación, ese tema controversial. Dedito. Bien. ¿Tienes otra respuesta? Numeral 11. ¿Tienes otra respuesta? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, a ver, entonces seguimos con el numeral 12. Dice. ¿En qué parte, Elvis? A trayectoria. Trayectoria o traducir. El término traducir en el texto B. Sí, sí, está en el texto B. A ver, revisamos. Me dice, en el texto A, el término grueso, texto A, hablamos al texto A.
Aquí está. Los grandes perdedores por la llegada de venezolanos son los peruanos, son los trabajadores peruanos. El grueso de la migración es de mano de obra no calificada. El grueso de la migración. Chicos, pregunto, ¿el término grueso se refiere al total o a la mayor cantidad, a la mayoría? El grueso de la población, exacto. No se refiere al todo, a toda la población, sino a la mayoría, a la mayor cantidad, a la mayoría. Bien, entonces entendemos a qué se refiere con grueso. Ahora, vamos con la palabra traducir. Vamos con la palabra traducir que está en el texto B. Aquí está, en la parte final. Aquí está. Si ello se traduce aquí, los menores salarios reducen el costo de producción de los empresarios. Los menores salarios reducen el costo de los productos. Si ello se traduce en menores precios, entonces, exacto. Entonces, si ello se traduce, si ello estimula, suscita, provoca, ¿no? Provoca. Bien, entonces lo tenemos, chicos. Ahí aquí el término traducir. Si ello se traduce, si ello suscita, si ello ocasiona, si ello provoca los menores precios de los bienes y servicios. ¿Estamos bien, jóvenes? Entonces la respuesta aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta en el numeral 12? ¿Cuál es la respuesta? Dedito, ¿no? Dedito. La mayoría, la mayor parte y provocar. Dedito. Bien. Numeral 13. Desde la perspectiva del texto B, la comparación entre los salarios de Venezuela y Perú permiten concluir que, ¿recuerdas que en una parte del texto dice, también tienen respuesta ya? ¿Ya tienen respuesta? Exacto. En una parte del texto dice que el salario mínimo en Venezuela alcanza para una compra muy escasa, ¿no? A diferencia del salario mínimo en el Perú, que asciende entre 800, más un promedio de 800 a 1.200 soles mensuales. Esta comparación entre el salario de Venezuela y el salario peruano evidencia que en el caso de Venezuela, pues hay una considerable inflación, ¿no? Hay una considerable inflación, tanto así que el salario mínimo en Venezuela solo alcanza para hacer una compra bien minúscula, ¿no? No creo que ¿cuánto? Un kilo de arvejas, decía, si más no me equivoco. Dedito. ¿Lo tenemos? ¿Tienes otra respuesta en el numeral? ¿Hay otra respuesta en el numeral 13? ¿No? ¿Estamos bien? Bien, perfecto. Seguimos. 14. Respecto a la preferencia de los empresarios peruanos por los trabajadores venezolanos reseñada en el texto A. No es correcto afirmar. Exacto, profe, también dedito. Obedece a factores solamente relacionados con la formación profesional. Uno, exacto, Rosy. Ahí esa palabra solamente ya desacredita. Bien. Uno, la primera razón es que más que factores profesionales es el factor económico, ¿no es cierto? El que le conviene al empresario peruano. Y aparte de ello, no es solamente el factor profesional. Hay otros factores, entre estos es el factor económico. Dedito. ¿Obedece a factores solamente relacionados con la formación profesional? No. Hay otros factores. Entre estos factores, el más preponderante es el factor económico. 15. A ver, por aquí me dicen. A ver, dice, si se aprobara una ley que le prohibiera a las empresas y a los negocios pagar a todos sus trabajadores menos de lo establecido. Se prohíbe pagar menos de lo establecido. Entonces tiene que pagar lo correspondiente, lo pertinente. No puede pagar menos. Me dicen casita. Claro. Entonces, si ya no puede pagar menos, si tiene que pagar lo pertinente, si ya no puede pagar menos, ya no se va a ver reflejado esto en
el precio de los productos. Asumir que la migración podría beneficiar a los consumidores, a los compradores de los productos, sería implausible. Ya no beneficiaría a la reducción del precio de los productos, ya no beneficiaría a los consumidores, que son aquellos los que compran los productos. Casita. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Si es necesario repetir, con toda confianza me dicen, no, profe, no entendí, repita, se repite. Bien, claro, si es que tiene que pagar lo pertinente, no puede bajar el salario, ya pues esto ya no se vería reflejado en el precio de los productos. Por lo tanto, asumir que la migración podría beneficiar a los consumidores, a los compradores de productos, sería inapropiado, implausible, inviable. Casita. ¿Cuántas correctas, chicos? ¿Cuántas correctas? 5. Ahora sí estás arrasando. Ahora sí, profe, ahora sí, 5. Perfecto. Bien, jóvenes. Bien, chicos. Hasta aquí estamos bien. ¿Sí? Jóvenes, entonces ya nos vamos despidiendo. Yo les voy a dejar ahí los... Sí, en el PPT. En el PPT. Sí, les voy a dejar ahí en el PPT. Termino ahora de dictar el último bloque y ya mando el PPT. Termino de dictar el último bloque y mando el PPT. Bueno, chicos, entonces nos vamos despidiendo. Cuídense, bye, nos vemos. Cuídense, sigan repasando, sigan estudiando.